Imagínate haber empezado tu vida entendiendo cómo funciona el dinero y, más importante aún, cómo hacer que el dinero funcione para ti. A menudo pensamos que la gente millonaria o buena en los negocios tiene un sexto sentido para ganar dinero. Lo cierto es que hay personas que comienzan su vida adulta con una idea clara sobre cómo y dónde invertir sus recursos para sacarle a su dinero el mayor beneficio posible. Yo definitivamente no empecé así. Tras mucho esfuerzo y un plan claro de acción, mi marido y yo hemos salido de deudas y hemos conseguido crear en casa una economía estable y cómoda. Pero desde que tenemos a mi peque hemos puesto mucho más énfasis en su educación financiera e intentamos enseñarle lo que sabemos de dinero. Mis padres fueron siempre emprendedores y aunque su relación con el dinero era relativamente buena, los hábitos financieros que yo aprendí en casa no fueron siempre claros. Como la mayoría de los peques, mis abuelos me daban dinero de vez en cuando y me decían aquello de guárdalo y ahorra. Pero para una niña pequeña que se ve con 2 duros, ahorrar sin un motivo claro y para una cosa indefinida en el futuro, pues era como que no. Al mismo tiempo, oía en casa cómo mis padres hablaban de invertir su dinero en el negocio y cómo compraban y vendían activos, pero no entendía muy bien por qué ni cuál era el objeto de esto. Para mí era todo gastar. Ahora soy mayor y aunque mi situación financiera es positiva, he cometido muchos errores por el camino y he aprendido a base de batacazos. Yo hoy, como madre, quiero hacer todo lo posible para que mi peque tenga un futuro financiero estable. Pero sí que es cierto que me siento muy insegura sobre cómo enseñar estos principios básicos. Cuando mi peque no sea tan pequeño y salga a vivir al mundo, quiero que tenga la capacidad de tomar decisiones financieras informadas, desde cuánto ahorrar desde su primera paga hasta cuánto gastar en su primer coche. Quiero que esté preparado para evitar las consecuencias negativas de las deudas de consumo o incluso que entienda lo que cuesta una hipoteca. Y sobre todo quiero que comprenda cómo las decisiones de hoy pueden tener un impacto acumulativo en su futuro. Por eso he contactado con una experta, Sara Vicent, para pedirle consejos sobre cómo educar a mi hijo en el tema peliagudo del dinero. Hola Sara, muchas gracias por acompañarnos hoy. Parece que tú tienes muy claro cómo educar a tus hijos en el tema financiero. ¿Nos puedes hablar un poquito más de ti, hablar de tu experiencia y por qué tienes este conocimiento? Hola Sara, hola a todos. Muchas gracias por permitirme acompañaros hoy. Pues yo me llamo Sara Vicent y ayudo a familias con hijos entre 3 y 12 años a educarlos financieramente y a ofrecerles una educación financiera clara, estructurada y adaptable para que puedan aprender a gestionar su dinero de una manera autónoma, responsable y eficiente. Yo tengo 2 hijos de 11 y 8 años con los que he aplicado todo lo aprendido ya hasta ahora. Y es que he desarrollado un método que está basado en la neurociencia y en la pedagogía y que está validado en la práctica también, con el que puedo ofrecer este tipo de educación financiera que os he comentado. Fenomenal. Cuéntanos un poquito por qué es que los métodos tradicionales con los que enseñamos finanzas a los niños no nos funcionan. Yo creo que los métodos tradicionales se basan en que los niños reciben, a veces les aparecen ingresos, por ejemplo, los abuelos les dan dinero o en Navidad o por su cumpleaños, o incluso llega también el ratoncito Pérez y les trae monedas. Y entonces ellos reciben esos ingresos y nosotros como adultos nos centramos en decirles ¿qué tienen que hacer con ese dinero? ¿No? Pues ahórralo, pues no te lo gastes en eso, te lo vas a gastar en eso, esa cosa que se va a romper. Y entonces, desde mi punto de vista, las carencias de estos métodos es que no acompañamos a los niños, no les educamos y no fomentamos su autonomía. Y no les estamos acompañando, no les estamos inculcando buenos hábitos de gestión de dinero, ideas de mentalidad de cómo se tiene que gestionar, para qué sirve el dinero, y entonces ellos no alcanzan esa autonomía que queremos que tengan cuando sean más mayores y tengan que gestionar su dinero realmente. He basado mi propuesta en 2 pilares fundamentales, que son, por una parte, el niño y por otra parte la familia. ¿Y cómo es esto? Pues al niño tenemos muy en cuenta su maduración, su crecimiento, la evolución de su cerebro, no pedirles cosas para las que aún no están preparados, pero por otra parte entra en juego la familia y los padres, claro. Entonces tiene que ser una manera de educarles financieramente que se adapte también a nuestras circunstancias personales, familiares, laborales, para que podamos hacerlo nuestro y para que podamos llevarlo a la práctica
y perdurarlo en el tiempo, es decir, no empezar y abandonar. La educación financiera que la gente de mi edad recibimos en el colegio fue bastante deficiente. Yo recuerdo haber estudiado el interés compuesto en alguno de los años de bachillerato, pero lo hicimos en clases de matemáticas y no en una clase específica de finanzas personales. El otro día, hablando con un amigo, él insiste en que sí, que estudió finanzas personales. Mis recuerdos sobre el tema son estos. Me parece muy interesante que hagas el énfasis en cómo aprenden los niños, porque esto es una cosa que creo que para enseñarles cualquier cosa tenemos que saber primero cómo aprenden ellos y cómo funciona su cerebro durante todo ese proceso. Entonces, hay varias maneras de aprender: por imitación, por ejemplo, por ensayo y error, que es un aspecto que yo considero muy importante porque se basa en la experiencia que tiene cada persona, o a través del juego, por ejemplo, y estos son 3 pilares que tengo muy en cuenta en mi método. Al mismo tiempo, yo creo que es muy importante saber cómo evoluciona el cerebro del niño y de qué manera podemos ayudarle mejor. Y hay una parte del cerebro de los humanos que es el que lleva a cabo las funciones ejecutivas, por ejemplo, el que nos ayuda a analizar, a planificar, a evaluar, a inhibir impulsos, a posponer la recompensa. Y eso yo lo tengo muy presente en mi método porque creo que ayuda no solo a educarlos financieramente, sino que nos ayuda a educarlos en cualquier otro aspecto. En su método, Sara propone enseñar 4 conceptos financieros básicos: el concepto de ingresos, de gastos, de ahorro y de gestión consciente de su dinero. Pero ¿cómo transmitimos esta información? Pues utilizamos diversos instrumentos. Y si yo tuviera que quedarme con 4, os diría que para enseñarles el concepto de ingresos, un muy buen instrumento financiero es la paga. Para enseñarles los ahorros, un muy buen instrumento es el colchón de emergencia o colchón financiero. Para enseñarles los gastos o a gastar, yo propongo la lista de deseos. Y finalmente, para enseñarles a gestionar su dinero de manera consciente, yo os propondría un instrumento que es el control de ingresos y gastos. Pues hay que hacerlo poco a poco, hay que adaptarnos al momento de nuestro hijo y a nuestras circunstancias. Pero yo lo veo como una escalera que hay que ir subiendo poquito a poco y hay que ir dando pequeños pasos, pero seguros, que vayan construyendo esa educación financiera muy sólida. Para empezar, yo creo que lo más importante es empezar por la paga, porque es algo que ellos van a aprender, es algo práctico en el que tomarán decisiones y a partir de ahí podemos educar muy bien. Si os interesa este tema, os diría que la semana que viene lanzo un reto gratuito para familias con hijos entre 6 y 12 años, con el que aprendemos a implementar este primer instrumento, la paga, y es algo que es muy práctico y que acabamos el reto ya poniéndolo, habiendo reflexionado, habiendo tomado decisiones, pero pasando a la acción. Luego, poco a poco, hay que ir, pues eso, poniendo todas esas bases, pero yo os diría que con estos 4 instrumentos de los que os hablaba, podéis darles a vuestros hijos de 6 a 12 años, independientemente de la edad que tengan, y comencéis cuando comencéis, podéis darles una muy buena educación financiera. Así que si os interesa poner esas bases muy sólidas que podéis adaptarlas a vuestras circunstancias, pues tengo el taller de educación financiera esencial, la próxima edición es el 1 de octubre, en el que también es muy práctico. Primero reflexionamos también, os doy algunas pinceladas teóricas, pero lo importante es que trabajamos para implementar estos 4 instrumentos de educación financiera, de manera que cuando salgáis también del taller, hagáis hecho todo el trabajo previo y estéis ya preparados para ponerlo en marcha con vuestros hijos, dentro de vuestra familia. No podemos garantizar nada en esta vida. Mi padre, como os comenté, era emprendedor y nos solía decir a menudo que el mejor regalo que él podía hacer a sus hijos era darles un puesto de trabajo. Creo que esta es una filosofía que estaba muy de acuerdo con la vida en los años 80 y en los 90, que es cuando yo crecí, pero creo que las cosas han cambiado bastante. Creo que las cosas han cambiado tanto hoy en día financiera y socialmente hablando que para mí el mejor regalo que le puedo hacer a mi peque es darle una educación financiera, es darle la capacidad de tomar decisiones financieras sin miedo, pero informadas. ¿Dónde más podemos encontrarte, aparte de este taller que vas a presentar? ¿En qué redes sociales te podemos ver? Pues estoy en Instagram, tengo un perfil en Instagram, Sara Vicent_, tengo una newsletter también,
Y nada, si también tienen alguna duda o quieren contactar más directamente, pues en mi correo electrónico hola@saravicent.com. Pues para suscribirse a mi newsletter podéis ir a mi perfil de Instagram y en mi bio tenéis el enlace y desde ahí podéis suscribiros. Estará también el enlace al reto. Un último consejo para los padres que estamos un poco agobiados y confusos con el tema. Pues para los padres que queréis poneros en marcha y no sabéis por dónde comenzar, yo lo primero que os diría es que tranquilos. Un mensaje de tranquilidad, porque esto es como cuando queremos ir, no hemos corrido nunca y queremos empezar a correr 10 kilómetros. Pues no, hay que ir poquito a poquito. Una cosa que funciona siempre, 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 y que además no solo para educación financiera, sino para cualquier otra cosa, es leer con nuestros hijos, leer cuentos o leer libros sobre educación financiera según la edad que tengan. ¿Y por qué leer? Pues porque leer es un momento de conexión emocional con nuestros hijos, que eso va muy bien, no solo para nuestra relación, sino que en su cerebro, cuando hay una implicación emocional, el aprendizaje que se hace durante ese momento es un aprendizaje mucho más efectivo y además durante ese momento es una muy buena oportunidad para que habléis con ellos, para que converséis, que os pregunten dudas y para que seguramente tengan curiosidad, interés y despertar todo esto. Si os interesa, en mi Instagram y en mi newsletter todos los meses dedico una sección a el libro del mes, en el que os recomiendo un libro por edades y os doy también en la newsletter algunas ideas para ponerlo en práctica, para trabajarlo un poco más en casa. Si tenéis hijos entre 4 y 7 años, yo os recomendaría un libro de la editorial Conbel que se llama Mon Inedita, escrito por Montse Junyent, y si vuestros hijos tienen entre 8 y 12 años, os recomendaría 2 libros. Uno de Isabel Armijo, que se llama El Gran Plan, que está publicado por la editorial Salvatella, y otro de Laura Mascaró, que se llama ¿Dónde crece el dinero? Y son también 2 buenas opciones para empezar con esto. Muchas gracias, Sara, muchas gracias por tus consejos y por tu ayuda. Y yo me apunto a tu seminario ya. Perfecto. Para poder enseñar unos principios financieros sólidos a nuestros hijos, también tenemos que tenerlos nosotros mismos y ser capaces de aplicarlos a nuestra propia vida. Para eso os dejo este vídeo que os va a ayudar a crear una serie de hábitos financieros para mejorar vuestra propia riqueza. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.